creo que yo tenía 23 años y Víctor tenía 22. Y yo estaba estudiando en el Instituto del Teatro, él también, y compartíamos una optativa que se llamaba Iluminación. Y teníamos que arreglarnos con un programa que nos intentaban enseñar, que es el famoso WYSIWYG. Y... Parece de WhatsApp, pero es de verdad. Y entonces nos sentamos juntos y empezamos a hablar y ahí surgió, bueno, un primer proyecto, ¿no? El proyecto que tenemos que hacer, porque por lo menos tenían la clemencia de dejarnos utilizar WYSIWYG por parejas, y aquí estábamos los dos, que era como intentar utilizar esa tecnología cuando no, la tecnología que mejor no se nos da es la del boli, pero y le pedí un texto porque tenía que hacer una práctica escénica. Dentro del contexto catalán me parecía que leer a una autora madrileña era algo exótico y de hecho me pasó el texto que era Velar. Y bueno, lo leí y me encantó. O sea, ya vi cosas que todavía siguen estando en la dramaturgia de Lucía y nos pusimos a trabajar. No nos unió Sanchi Sinisterra, nos unió el WYSIWYG. El WYSIWYG. Oye, ¿y por qué creéis que congeniasteis desde el principio para trabajar juntos? Pues yo creo que... O sea, a veces nos lo hemos preguntado, yo creo, porque como luego hemos hecho muchas cosas juntos, ¿no? Y yo creo que se dio de una manera muy natural. O sea, el momento en el que Víctor me dice, dame un texto, yo se lo doy, le gusta, lo escenifica. En la propia escenificación yo recuerdo tener la sensación de que me gustaba mucho cómo él planteaba las cosas. Me impresionaba mucho cómo hablaba de los personajes. Siempre sentía que era como muy desde dentro, como si yo a lo mejor hubiese hecho un trabajo en ese momento más desde fuera, con mirada más externa sobre los textos, y de repente estoy hablando con un tipo que me habla de los textos desde dentro, cómo van a funcionar en el escenario, y para mí fue un poco una revelación, porque fue la primera vez que tuve una sensación de congeniar con alguien, de decir yo hago con este, porque encuéntrate tú a un director que te haga sentir comprendida y que te motive. Claro, no era un momento de descubrir muchas cosas y de mucha incertidumbre y un momento apasionante de estar estudiando, y recuerdo de hablar muchísimo, ¿no? de invitarte a casa, hacerte un arroz al horno y hablar muchísimo de tu texto y, bueno, y de pasarte también lo que yo estaba escribiendo y comentar mucho y lo recuerdo, o sea, tengo recuerdos muy bonitos de aquel momento. Erais muy jovencitos, ¿no?, cuando empezasteis a colaborar. Aquel texto, además, fue el primero que tuviste en escena. Sí, lo único que había hecho antes, o lo único que se había escenificado, era un texto que escribí para un grupo universitario, que eso había sido aún antes, con 19 años, y ahí había sido, creo, la primera vez que sentí, bueno, esta cosa que tiene el teatro, que es tan rara, de algo que te has inventado en tu casa, de repente es una experiencia que comparte mucha gente. Sí. Lo que aportó Víctor para mí fue muy revelador, ¿no? Fue la sensación de estar hablando con alguien que tenía una lectura del texto y sobre todo una visión del espectáculo, y era un pequeño espectáculo porque era en el contexto académico y demás, pero sentí que por primera vez entendí que eso era un material para el actor, sobre todo. Hablar con alguien que era Víctor, que iba a ser la persona que iba a ser el intermediario entre mi trabajo y el actor, ¿no? Y eso se ha quedado en mi cabeza, la idea de que trabajas para el escenario, trabajas para los actores. Desde 2015, creo, habéis tenido un acelerón, ¿no?, con 3 proyectos consecutivos. Tocan temas bastante de actualidad, ¿no?, temas sociales. ¿Por qué os interesa hacer este tipo de teatro, Lucía? Bueno, yo creo que claramente el texto más político de los 3, ¿no?, y más comprometido con lo que podríamos llamar lo social o lo histórico, fue el primero que escribimos juntos. A España no la va a conocer en la madre que la parió. Ahí estábamos los dos muy, creo, muy marcados por todo lo que estaba pasando con el movimiento 15M, bueno, lo que había pasado ya, pero lo que, bueno, se ha llamado, ¿no?, como el cambio de paradigma, y sentíamos que había un paralelismo con historias de la transición, con una cierta memoria familiar. Después Los Temporales trata sobre el universo del trabajo,
la precariedad laboral, pero sobre todo creo, no sé cómo lo ve Víctor, que dirigió la pieza, pero creo que al final era una obra que tenía más que ver con la dificultad para cumplir nuestros sueños, ¿no? En una época como esta en la que parece que se nos dice que con esfuerzo todo es posible. Sobre todo habla de esa gente gris que por mucho que se beba el café con tazas de Mr. Wonderful, o sea, su vida es gris porque, porque no tiene... O sea, tiene muy poco espacio para los sueños o para tener esos trabajos que por mucho que la oficina cambie y que de repente tengan todo sea color y piscinas de pelotas para desestresarse, al final tienen una vida gris. Esto del mundo del trabajo, de las condiciones laborales, también es una cosa en continua discusión, ¿no?, en el mundo del teatro. Creo que hay cosas que celebrar, existe cada vez más atención a la dramaturgia contemporánea, creo que llegamos cada vez mejor a un público cada vez más grande y creo que es el momento en el que hay que afrontar cuál es el marco de profesionalización para que ese maravilloso esplendor sea también bueno, algo que nos permita vivir dignamente, ¿no?, con el trabajo que hacemos. Hay algo en la obra de Víctor, Nosotros no nos mataremos con pistolas, que me parece muy revelador con respecto a todo esto, ¿no? Y es el hecho de que ese grupo de amigos que se encuentra, cada uno llega con su historia vital, con sus problemas, con un momento, creo, bastante de crisis para cada uno de ellos y creo que si algo es esta obra de Víctor es el intento de buscar una colectividad o un sentimiento de grupo que parece algo casi, bueno, utópico, ¿no?, o tan difícil de volver a lograr, a tener. Y bueno, sí que creo que poco a poco tenemos que recuperar ese espíritu que reencontramos hace unos años, porque cada vez estamos más solos otra vez. Yo lo noto mucho, además ahora, cuanto más trabajamos, creo que nos pasa un poco a todos, ¿no?, que también cada uno se centra en su propia carrera, en sus propios intereses, en lo que tenemos que hacer para poder seguir trabajando y a veces olvidamos que estamos todos en la misma lucha. España necesita un Royal Court, o sea, que el teatro de los autores, ¿no? O sea, un teatro donde los autores estrenen y donde toda la programación sean autores vivos con sus diferentes poéticas, pero bueno, que yo creo que es la manera, o sea, que no existe, o sea, CDN hace algo, ¿no?, en español hace también también estrena y ¿no?, el canal también, nos van poniendo su grano de arena, Kamikaze, pero creo que esto es de alguna manera recoger ese auge, ¿no?, que decía Lucía de la dramaturgia y bueno, y que tenga un lugar físico. O sea, yo creo que como vivimos en un país que nunca piensa a largo plazo, la gran pregunta es esa, cómo recoger todo este esfuerzo que se ha hecho por la dramaturgia contemporánea para que no se quede en un boom de un momento, sino que dentro de unos años podamos ver que la gente ha podido desarrollar sus carreras, ¿no? Y esta es la gran pregunta para mí siempre, cómo se mantiene o cómo se trabaja en el largo plazo, que creo que en general no se piensa así. Quería hablar de Una vida americana. Es una historia familiar, pero que también toca temas como la identidad española, la identidad de género. ¿De dónde sale esto? Bueno, lo primero, lo que creo que fue el gran impulso del texto fue la propia propuesta de la productora de la zona, ¿no? que nos propuso hacer algo juntos, después de haber visto también estos trabajos de los que hemos hablado. Y eso es lo primero que quiero decir, porque creo que muchas veces los textos no solo nacen de ideas creativas, sino de la confianza de la gente que puede poner los proyectos en marcha. Y bueno, yo en ese momento tenía en mente esta idea de un viaje de una familia española en Estados Unidos. Me parecía que era, me fascinaba la propia imagen, ¿no? Cómo puede confluir una familia de un lugar como es el barrio de Tetuán, de Madrid, que es un barrio popular, hasta cierto punto olvidado, incluso invisible, ¿no? Con un universo
de lo estadounidense, donde parece que todo es posible, con este sueño americano en el que parece que todavía creemos, aunque sepamos que tiene mucho de sin razón. Y a partir de ahí me puse a trabajar. Víctor, ¿y tú cómo abordaste el texto de Una vida americana? Pues mira, lo primero que me llamó la atención del texto de Lucía eran las atmósferas que sugería el texto. Creo que es un texto con una gran variedad de atmósferas, que creo que además Lucía ha sabido transmitirlas a través de su escritura, y eso me parece que habla de la calidad que tiene como autora. Luego, hablando con Lucía en una de las, no sé si fue entre la primera y la segunda versión, o entre la segunda y la tercera, que le dije, tía, digo, creo que has escrito una obra que implícitamente tiene una crítica al psicoanálisis, en el sentido de, bueno, sobre todo por el personaje de Robin Rose, que interpreta estupendamente Vicky Luengo, en el que yo le decía, digo, creo que hay un punto, creo que Robin Rose lleva el punto de vista de la obra, que es la inutilidad del dolor, que leí en un texto que había escrito Lucía sobre la vida americana, ¿no? Que era una comedia sobre la inutilidad del dolor. Y eso se me quedó grabado, ¿no? Es decir, vale, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una comedia sobre la inutilidad del dolor, y a veces es necesario tener esas brújulas, ¿no? La identidad española es un tema también en continuo debate, y también una de las cuestiones que trata el texto. ¿Qué habéis aprendido sobre este asunto haciendo Una vida americana? Bueno, yo creo que lo primero que uno puede pensar es que el texto habla sobre Estados Unidos o sobre la visión de lo americano, pero creo que en realidad es un texto que habla mucho sobre España, ¿no? Y es que creo que si hay algo específicamente español es la pregunta constante sobre qué significa serlo, y algo que para mí, que hemos hablado mucho Víctor y yo en estos años con los distintos proyectos, que tiene que ver con la autoestima colectiva, ¿no? A mí la sensación que me da de España es que siempre vamos a rebufo de muchas cosas. Entonces, claro, es que cuando nos estamos acabando de posicionar con una cosa, ya está pasando otra cosa en el mundo, y todavía nos estamos despertando de la otra, o estamos intentando. Y también es lógico, o sea, después de haber tenido... ¿Eso pasa en el teatro? Pues creo que tendemos a ver que lo que se hace en otros países, en Alemania, en Bélgica, que sí que es verdad que hay más desarrollo, o hay un público de teatro muy consolidado, y que está acostumbrado a ver cosas distintas y nuevos lenguajes, etc. Pero muchas veces olvidamos cuál es la tradición teatral también de cada país, ¿no? Y a veces incluso la exportamos, y se hacen cosas que no tienen, que dentro de lo que es nuestro teatro, pues a veces son raras avis, o no acaban de cuadrar muy bien. Yo la sensación que tuve cuando viví en Berlín es que llegaba muy poco de lo que se hace en España. Allí hay algunas grandes estrellas como Rodrigo García o Angélica Lidl, sobre todo Rodrigo, muy vinculado a un teatro muy grande allí, que es la Schaubühne, y que de repente despuntaban mucho, ¿no? Pero creo que no se conocía del todo lo que se está escribiendo habitualmente, o hay un gran tema que es el de las traducciones y la facilidad para hacer llegar las cosas allí. Pero sí que había un interés, había una sensación de decir, creo que conocen mucho mejor el teatro latinoamericano, y para ellos es un interrogante. ¿Qué se está escribiendo en España? ¿Qué pasa? Cuéntanos, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, creo que es cierto que cuando uno está en contacto con otros lugares, con el teatro de otros sitios, puede tener la tentación de querer emular hasta cierto punto lo que han descubierto los demás, ¿no? Y no podemos dejar de pensar que esos experimentos no suelen salir muy bien. O sea, creo que es un arte recoger los hallazgos de otros para siempre llevarlos a algo que tenga sentido contar aquí, y de la manera que tiene sentido ser contado aquí. Y nos hemos equivocado muchas veces copiando modelos de otros. Si Estados Unidos ha tenido algún triunfo, ha sido el de imponer su manera de contar, y ahora cuando me siento a escribir y muchas veces cuando veo a los compañeros cómo afrontamos las cosas, a veces parece que ya tenemos una
una manera de plantear las historias como si fuésemos de allí o de otros sitios. Eso muy claramente en el audiovisual, y en el teatro creo que hay una influencia también muy fuerte de otros lugares, y sería interesante preguntarnos qué podemos contar nosotros de una manera que solo podemos contar nosotros.